Hola con todos, mi nombre es Andrés Lincango, estudio física en la Escuela Politécnica Nacional y hoy les voy a presentar cómo conectar la mecánica cuántica con la mecánica clásica. El poder conectar la mecánica cuántica y la clásica se logra a través de ver cómo evolucionan las variables dinámicas a través del tiempo. Una variable dinámica es lo que conocemos como un observable. Los objetivos principales de este video son ver cómo conectar la mecánica cuántica con la clásica mediante parámetros válidos en ambas teorías. Como vimos, estos parámetros son los observables. También queremos determinar una relación directa entre ambas teorías con el formalismo matemático establecido por la mecánica hamiltoniana. Antes de pasar con el formalismo, vamos a ver una definición previa. Los corchetes de Poisson. Si A y B son dos variables dinámicas, QI son las coordenadas generalizadas y PI son los momentos generalizados, los corchetes de Poisson se definen como la sumatoria en J de la parcial de A con respecto a las coordenadas generalizadas, la parcial de B con respecto a los momentos generalizados, menos la parcial de A con respecto a los momentos generalizados por la parcial de B con respecto a las coordenadas generalizadas. Incluso si es que vemos la forma que tienen los corchetes de Poisson, es muy parecido a lo que ya habíamos visto antes como son los conmutadores en la mecánica cuántica. Es así que podemos hacer comparaciones entre las propiedades de los corchetes de Poisson con los conmutadores. Por ejemplo, tenemos la antisimetría, la linealidad, el complejo conjugado, la distributividad y la identidad de Jacobi. Si nos fijamos bien, la forma que tienen son muy parecidas. Esto nos sugiere que el puente de conexión entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica debe estar relacionando los corchetes de Poisson con los conmutadores. Ahora veamos lo que habíamos postulado en un inicio, la evolución temporal de un observable. Si tenemos una variable dinámica A que depende de las coordenadas generalizadas, de los momentos generalizados y del tiempo, esto en mecánica clásica podemos derivarlo de la siguiente manera. La derivada de A con respecto a T es la sumatoria en J de la parcial de A con respecto a las coordenadas generalizadas por las coordenadas generalizadas respecto al tiempo, más la parcial de A con respecto a los momentos por los momentos derivados con respecto al tiempo, más la derivada de la parte temporal de la variable dinámica. Aquí solamente se ha aplicado la regla de la cadena. Además tenemos lo que son las ecuaciones de Hamilton, donde la derivada de las coordenadas generalizadas con respecto al tiempo es la parcial del hamiltoniano con respecto a los momentos generalizados, y la derivada de los momentos generalizados es igual al menos la parcial del hamiltoniano con respecto a las coordenadas generalizadas. Si reemplazamos esto en la anterior ecuación, podemos ver que la derivada con respecto al tiempo del observable es la sumatoria en J de la parcial de A con respecto a QJ, parcial de H con respecto a PJ, menos la parcial de A con respecto a PJ por la parcial de H con respecto a QJ, más la derivada con respecto al tiempo. Si vemos esa sumatoria que tenemos en la anterior ecuación, encontramos la definición de los corchetes de Poisson. Es así que la ecuación quedaría de la siguiente manera: derivada de A con respecto a T es igual al corchete de Poisson entre A y el hamiltoniano, más la derivada del observable con respecto al tiempo. Aquí podemos ver que si es que A no depende explícitamente de T, entonces la derivada de A con respecto a T solamente es igual a los corchetes de Poisson. Una definición importante también en mecánica clásica es una cantidad que se conserva. Aquí directamente podemos ver que si el corchete de Poisson entre A y H es 0, entonces el observable es una cantidad que se conserva en el movimiento. Ahora veamos la contraparte cuántica. En el caso cuántico es análogo el buscar la derivada de una variable dinámica en encontrar la derivada pero del valor esperado
del operador correspondiente a ese observable. Si definimos el valor esperado del operador A, como vemos en la ecuación 3, siempre y cuando los estados sí estén normalizados. Y además también debemos considerar que la ecuación de Schrödinger toma esta forma, tanto para los bras como en la primera ecuación y para los kets en la segunda ecuación. Ahora derivemos el valor esperado de A. Derivar esto significa hacerlo como un producto. Primero vamos a derivar la parte que tiene el bra y después la parte que tiene el operador y el ket. Además, recordando las anteriores ecuaciones, la derivada del bra con respecto al tiempo es igual a IH barra por el bra y por el operador hamiltoniano. Asimismo, en la segunda parte de la primera ecuación, derivamos primero el operador, que daría derivado respecto al tiempo, y luego derivamos el ket. Volviendo otra vez a la ecuación de Schrödinger, el tercer término de esta expresión, la derivada del ket, quedaría igual a menos IH barra por el operador hamiltoniano aplicado al ket. Si tomamos el primero y tercer términos de esta expresión, podemos juntarlos en un solo bracket. Así tenemos que la expresión para la derivada del operador quedaría 1 sobre IH barra por el bracket de AH menos HA operadores, más el valor esperado de la derivada con respecto al tiempo. Si vemos el primer término de esta expresión, encontramos nuevamente la definición de un conmutador. Es así entonces como llegamos a la derivada del operador correspondiente a un observable definido con los conmutadores. Ahora, recordemos cómo era la forma de la ecuación 2. Si estas ecuaciones son correspondientes entre sí, es decir, que deberíamos tener una relación en la mecánica clásica y en la mecánica cuántica a través de estas ecuaciones. La ecuación 4 parece mucho más general que la ecuación 2. Es así que si es que yo tengo un conmutador de dos operadores y divido para IH barra, entonces podría encontrar el análogo clásico. Debemos notar también que las expresiones de la mecánica clásica pueden ser derivadas directamente de su contraparte cuántica, pero el caso contrario no es posible. En otras palabras, si dividimos una expresión cuántica para IH barra, esto nos da directamente su análogo clásico, pero multiplicar las expresiones clásicas por IH barra no necesariamente dan la contraparte cuántica. Ya que estas ecuaciones tienen la forma que hemos encontrado, sabemos que las expresiones cuánticas son mucho más generales que las expresiones clásicas, es decir, la mecánica clásica es un límite de la mecánica cuántica y la mecánica cuántica es mucho más general. Esto incluso podemos comprobarlo en el hecho de que la mecánica cuántica es una teoría mucho más precisa que la mecánica clásica. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo ocupar una teoría u otra? Esto se puede ver de dos maneras. Si el valor de la acción del sistema es mucho más grande que la constante de Planck, entonces debemos ocupar la mecánica clásica. Además, también podemos verlo con la longitud de onda de de Broglie del sistema. Si esta es mucho menor a las dimensiones del mismo sistema, entonces debemos ocupar la mecánica clásica. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la correspondencia con la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica? Esto se debe principalmente a que las fluctuaciones cuánticas empiezan a ser despreciables cuando el valor de la acción del sistema es mucho más grande que h.
Es decir, las incertidumbres de Heisenberg correspondientes empiezan a convertirse en certidumbres cada vez que nosotros pasamos hacia el límite clásico. Otra cosa importante que hay que señalar es el principio de correspondencia. Ahora ya conocemos que para cada par de operadores en la mecánica cuántica corresponde uno y solo un par en la mecánica clásica, correspondientes a observables. Una vez visto esto, nos interesaría también saber cómo es que se relacionan los diferentes operadores de la mecánica cuántica entre sí. Una de las formas más sencillas de hacerlo es hacerlo con los operadores de posición y de momento lineal. El teorema de Ehrenfest hace referencia al análisis de la evolución temporal de las variables dinámicas. Tomemos por ejemplo R y P, los operadores de posición y de momento respectivamente, de una partícula en un potencial P que depende de R. Entonces el hamiltoniano para este sistema es H igual a P cuadrado sobre 2m más B de R. Además hay que considerar que tanto la posición como el momento no dependen del tiempo. Entonces el valor esperado de sus derivadas temporales es igual a 0. Y además que B y R conmutan. Así, si utilizamos la ecuación 4, en la que habíamos encontrado la relación de un operador respecto a los conmutadores, como sigue, podemos encontrar que reemplazando el hamiltoniano del sistema queda 1 sobre IH barra por el conmutador de R con P cuadrado sobre 2m más el conmutador de R y B, donde R y P cuadrado se pueden resolver de la siguiente manera. P cuadrado por definición es P compuesto con P. Al aplicar propiedades de los conmutadores podemos encontrar que este conmutador es igual a 2IH barra por P. Por lo tanto, la derivada del operador posición con respecto al tiempo es 1 sobre m por el operador de momento lineal, sabiendo que R y B conmutan, por lo tanto su conmutador es igual a 0. Entonces las ecuaciones de Ehrenfest resultan en que la derivada de el operador posición con respecto al tiempo es igual a 1 sobre m por el operador posición, y la derivada del operador posición con respecto al tiempo es igual a el laplaciano del operador del potencial. La bibliografía básica que utilicé para realizar estos análisis fueron el libro de mecánica cuántica de Cetili y el libro de mecánica clásica de Marion y Thornton. Muchas gracias por su atención.